Muy bienvenida, Moniquita, para conocer tu taller precongreso que nos permitirá estar muy preparados y atentos a tu taller enseñanza del Congreso. Adelante, Moniquita, por favor. Gracias, Waltercito. Muy buenos días para todos. Feliz de nuevo de estar compartiendo aquí con ustedes. Y esta pregunta inicial creo que nos va a ubicar un poco, ¿no? ¿Qué significa dormir? Y quiero hacerles la pregunta en forma directa a ustedes. ¿Qué significa unas tres personas que se animen a decir cuál es el significado en sus vidas de la palabra dormir? Desconectarse, Moniquita. Desconectarse. Muy bien. Si prefieren escribirlo por el chat, una palabra, una frase, sería magnífico. Desconectar, Es La- descanso mental y físico. descanso mental y físico. Desde el punto de vista espiritual, Waltercito, ¿qué entendemos en la cultura evangélica? ¿Qué solemos entender? es que me toca responderte que no solemos entender, porque si entendiéramos, practicaríamos lo que nos vas a decir a continuación. Mi respuesta es que no solemos entender y Ok, dormir menos nos hace menos espirituales. bueno, muy bien. Entonces, fíjense que les he planteado una pregunta en el tema del Congreso. Y la pregunta es, ¿duermes o mueres? Y por supuesto que esto hay que comprenderlo en un sentido amplio, pero también en un sentido específico. Esta expresión con signos de interrogación busca, como lo hacía Jesús, con preguntas, generar interés, abrir nuestra conciencia, ¿no? E invitarnos también a discernir si nosotros que ya tenemos todo el panorama bíblico completo, eso nos da una gran ventaja sobre los discípulos, ¿no? No sé si lo habían pensado, pero nosotros tenemos ese panorama completo, ellos no lo tenían. Si nosotros podemos literalmente, como Jesús en la tormenta, dormir físicamente, porque espiritualmente estamos experimentando su presencia, su autoridad, su voluntad, su poder, su victoria sobre la muerte eterna. O si estamos llenos de temor y angustia por las tormentas, o en sus palabras, faltos de fe, lo que quiere decir dormidos espiritualmente. Que ahí es donde nos empezamos a enredar, a confundir, o a veces se nos ha enseñado de manera equivocada, ¿no? Considerando que, como lo dijera John Stott, un famoso teólogo que seguramente todos ustedes lo conocen, en su enseñanza Una mente cristiana, se necesita de la interiorización de la voz de Dios, integrando en todo nuestro ser, eh, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, en el espíritu, lo que Dios tiene que decirnos o lo que nos ha dicho ya de su gobierno, escuchando también la voz del mundo, por supuesto, para poder comprenderlo y aplicar la palabra en este mundo y en nosotros mismos. Entonces, esta preocupación que nos pone o nos presenta Waltercito, ¿cómo aplicamos lo que sabemos? Eh, pues es fundamental. Y tenemos que tener una mirada integral de todo e interiorizarlo en todo nuestro ser. Escuchar la voz de la ciencia, dialogar con la ciencia a la luz de la palabra y ponerlo en práctica para que eh, el gobierno del Señor esté vigente y nos haga vivir en plenitud. Dicho de otra manera, en un sentido espiritual afirmativo, ya sin los signos de interrogación, em, si duermes, mueres. Es decir, si, si te reconoces como un cristiano, pero desconoces sus promesas y su presencia en tu vida cotidiana, te pierdes el vivir plenamente bajo su reino, voluntad, poder y autoridad.
con este análisis y dada nuestra propia necesidad aquí en Santa Marta de comprender cómo vivir, servir y dormir en paz, aunque exista una amenaza latente de inseguridad. Quise revisar lo que esto significa para una vida con pasión y un ministerio sostenible, que es el tema del Congreso. Em, Así que primero y en esta primera sesión de hoy, pre-Congreso, vamos a repasar lo que expone el texto explícita e implícitamente sobre el dormir, para que tengamos esta claridad, para que tengamos este fundamento bíblico que nos permita con confianza en la siguiente sesión que vamos a tener online. Waltercito me va a decir si el viernes o si el miércoles em, podamos comprender el diseño biológico y funcional de Dios, volviéndonos conscientes de la importancia para una vida saludable y un servicio sostenible al respetar y fluir con los ritmos circadianos en nuestro cuerpo, que no son otros que los mismos ritmos que Dios creó, día y noche, para llegar a el Congreso a identificar lo que en nuestra cultura social y evangélica nos roba esa bendición de dormir completo y profundamente. Entonces, por eso ven ustedes aquí en la pantalla los tres temas. Son el propósito teológico, el propósito regenerativo, que ya vamos a ver eso cómo se entiende, y el propósito del dormir bien, profundamente, en nuestra vocación de servicio. Entonces, las dos primeras sesiones son la base para llegar presencialmente al gran taller donde vamos a estar eh, compartiendo sobre este tema de una manera más práctica. ¿Cómo les parece el tema? Mientras tanto, Fascinante. gracias, Albertico. Aquí, Retador. retador, fascinante, muy bien. Me han escrito en el chat que dormir significa descanso, renovar todo el organismo, por ahí va la cosa, Fabito, sí señor. Reponer fuerzas físicas, mentales también, reposar, realimentar, y es inevitable. Bueno, tienen mucha razón. Así es. ¿Por qué razón entonces a veces perdemos el sueño? ¿Mm? ¿Por qué razón lo perdemos? Y eso tiene que ver mucho con las creencias que podemos eh, tener ocasionalmente o permanentemente sobre lo que significa ser cristiano. Y en esa medida, entonces, podemos perder el sueño porque necesitamos hacer vigilia toda la noche para poder combatir algo que nos está pasando, ¿no? Y no estoy diciendo que hacer vigilia sea malo, no es eso. Y también es bíblico, hay que velar. Pero entendamos todo en su justo contexto, integrémoslo todo para que podamos tener balance y estar en el centro. Entonces, importante que hagamos una diferenciación del uso de la palabra dormir en el texto bíblico como preámbulo. Y ustedes aquí ven que en el texto bíblico hay unas diferentes formas de usar la palabra dormir. En un sentido espiritual, y esto es apenas un repaso, ustedes son expertos en este tema, dormir se usa como metáfora del descuido o indiferencia hacia Dios, ¿no? Entonces, en Primera de Tesalonicenses leemos, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, estemos atentos, sentido espiritual. Pero eso no niega la necesidad física de dormir, ni tampoco es un mandato de velar en forma permanente o de extender el tiempo de vigilia todos los días a fin de ser fieles al Señor. Entonces, en eso a veces digamos que nos vamos
Y desconocemos la parte funcional y biológica de la creación de Dios en nuestro cuerpo y la necesidad de dormir, que también cumple una función importante. En sentido figurado, dormir también se usa como un eufemismo de muerte y de anuncio de resurrección. Entonces lo vemos en el pasaje de, de la muerte de Lázaro, cuando Jesús dice, Lázaro duerme, voy a despertarlo. Lázaro duerme, pero pues ya llevaba 4 días enterrado y ya olía fuera de la tumba, ¿no? Estaba realmente físicamente muerto. Entonces es un eufemismo de la palabra muerte. Em, para decirnos que los que han muerto resucitarán en Cristo. Pero no es el tema en el que nos vamos a enfocar. El tema en el que nos vamos a enfocar es el del sentido literal. Dormir puede significar en este sentido literal regeneración, confianza en Dios y descanso físico nocturno. Y me apoyo entonces para decir que dormir significa regeneración en Génesis 2:21. En Génesis 2:21 es el contexto de la creación. Y en el contexto de la creación, Dios induce a Adán a un sueño profundo. Y Adán durante ese sueño profundo es bendecido, es intervenido por Dios. Dios de la costilla de Adán, nos dice el texto, extrae y crea a Eva. Dios ya había creado a Adán y luego de Adán crea a Eva, de un pedacito de Adán. Curiosamente, hoy en día la ciencia nos dice que mientras dormimos profundamente, el cuerpo nuestro se está regenerando. Las células se están multiplicando, se están renovando, se está reparando. Bendecir a Adán con Eva no es el sentido del texto bíblico, no es el sentido del mensaje espiritual, pero podemos extraer de aquí también esta conclusión. Cuando dormimos profundamente, Dios nos está dando la bendición de esta reparación, de esta renovación y de esta regeneración. Es el contexto de la creación, no de la caída, el dormir. Ahí comienza. ¿Mm? Em, por allá en el Salmo 4:8 encontramos una oración bellísima que seguramente todos hemos utilizado de manera mecánica o repetitiva, ¿no? Y sin embargo, seguimos teniendo problemas de sueño en algunos casos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo podemos aterrizar? Y es todo lo que tenemos que comprender para poder lograr este dormir en paz, como lo dice esa oración, ¿no? La confianza que permite dormir en paz del Salmo 4:8 es una confianza que Jesús experimenta y manifiesta durante la tormenta. Y ese es el pasaje que vamos a utilizar para, para podernos ubicar sobre este tema del dormir. Entonces, vamos a leer Mateo 8:23 al 27 y dice, y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vieron sus discípulos, y vinieron sus discípulos, y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Obviamente el estado de agitación debería ser enorme. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Entonces, este es el texto base. ¿Cuál es el contexto y el propósito de este pasaje? ¿Qué recuerdan ustedes? Contexto y propósito de este pasaje, mis queridos pastores. Yo no soy experta en Biblia, yo estudio y trato de aprender de ustedes. Tampoco soy experta en sueño, estudio de los expertos y les comparto lo que ellos han descubierto.
¿Qué les viene a la mente? No hay que hacer un estudio, no hay que durar 3 días haciendo el estudio exegético para poder decir cuál es el contexto. Jesús viene de estar predicando, Jesús viene de estar sanando, ¿cierto? Yo creo que el contexto, Moniquita, es que el Señor Jesús vino al mundo como un ser humano común y corriente. Y cuando tuvo un trabajo tan fuerte con la prédica, lo que quería era descansar como cualquier ser humano. Eso es lo que yo entendería. Pero cuando ya lo van a confrontar, como seguramente ahorita lo vas a comentar, ahí sí se hace el Hijo de Dios. Por favor, déjenme dormir tranquilo, pero ¿por qué no me dejan dormir? Ah, hay una tempestad. Bueno, ya veremos qué es lo que pasa. Pero para mí el contexto es que es un ser humano que necesita descanso. Bien, Albertico, excelente. Como ser humano necesita descanso. Entonces, más o menos, para no hacerlo largo, Jesús, todos lo sabemos, es Dios con nosotros, con autoridad, con poder para sanar. Es lo que venía haciendo antes de llegar a este pasaje, ¿verdad? Em, con poder para apaciguar vientos y mares, que es lo que hace durante la tempestad, después de que es despertado, para liberar de la opresión espiritual, que es lo que va a hacer después de cruzar a la otra orilla, ¿cierto? Del pecado y salvar para vida eterna. Ese es el contexto de la gran narrativa, el completo, ¿no? Em, y también en el pasaje propiamente dicho es enseñar que en la dificultad, cuando tenemos temor, podemos confiar en su presencia y autoridad. Que en medio del peligro, con fe, con mucha fe, aquí él habla de cantidad, podemos descansar, podemos descansar. Em, Así que en Mateo 8, después de tanto predicar, sanar, liberar, ver multitudes rodeándolo, él duerme. Y Jesús no cita la oración del salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré. No, él lo hace. Jesús experimenta y vive esa oración. Se acuesta en paz y duerme. Indirectamente está validando acostarse y dormir, como lo expresa Albertico, en su humanidad, como nosotros necesitamos acostarnos y dormir. Jesús es modelo de satisfacer la necesidad humana de dormir para descansar. Venía de predicar, sanar, está rodeado de muchos. Humanamente, pues un día atareado, demandante, que genera desgaste, ¿cierto? Jesús previamente, y este es un dato curioso en el verso 20, ha dicho que no tiene dónde recostar la cabeza, lo que suele interpretarse como no tener necesidades de bienes materiales, pues porque no los necesita. Sin embargo, sube a la barca, busca un cabezal y se acomoda para dormir. Tal vez significa que en sentido espiritual, él siempre está pendiente cuidando de los suyos, pero aún así, él duerme. Él busca el cabezal, recuesta su cabeza y él duerme. Se acomoda para dormir. ¿Mm? Al iniciar la tempestad, él ya dormía. Durante la tempestad, él sigue durmiendo hasta que es despertado por los discípulos. Desde la perspectiva de los discípulos, hombres expertos, pescadores, navegantes, pues es una gran tempestad inusual, sorpresiva, no la esperaban. Corren peligro de naufragar, sienten temor porque están en riesgo de caer, de ahogarse, de hundirse, de perecer, de morir. Y entonces, ¿qué pasa con Jesús? ¿Negligencia de Jesús? Bueno, Jesús dormía profundamente, descansaba, recuperaba fuerzas físicas en su humanidad, lo cual habla de la conciencia de sí mismo. ¿Tenemos nosotros conciencia de quiénes somos en Él? Habla de la certeza de su autoridad y la confianza y de su poder para calmar todo y vencer la muerte. ¿Confiamos nosotros
en esa certeza de quién es Él y de quiénes somos nosotros en Él. Que Jesús siga durmiendo en medio de la tormenta también nos habla de que nos deja poner en práctica su enseñanza y mide nuestra fe. Él aguarda además a que vayamos a Él por ayuda. Él espera que los discípulos vayan a despertarlo. Entonces se valida el ir a Él, lo que entendemos como orar. Porque cuando los discípulos fueron a despertarlo, inmediatamente Él se levantó y calmó la tempestad. Los reprendió, pero no por temer propiamente, sino por la poca fe que tenían en su presencia y en su cuidado. Por contraste, mucha fe disiparía el temor. Sin temor vamos a poder dormir en paz. Jesús no teme por lo que ocurre en el presente. Ninguna tempestad es más que él mismo. Ni tampoco experimenta ansiedad como nosotros solemos hacerlo. En este pasaje, él no está pensando o no está preocupado y perdiendo el sueño porque al otro lado de la orilla se va a encontrar con los endemoniados, ¿cierto? Nosotros sí solemos anticiparnos de manera permanente, generando mucha ansiedad, mucha angustia. Em, claro, él en sus atributos divinos, pues él sabe que del otro lado va a ejercer su autoridad divina, ¿no? Y sabe que los demonios le temen. ¿Sabemos nosotros que los demonios le temen al Señor? Nosotros aquí en Santa Marta, en las circunstancias locales, ¿qué tanta confianza tenemos en que Él es capaz de darnos paz para dormir? Porque confiamos en Él, a pesar de lo que esté ocurriendo afuera. Su presencia debería bastarnos para reemplazar el temor por la confianza. Y eso es lo que hemos de comprender con este pasaje, describiendo la experiencia de la tempestad. Vámonos a Marcos 4:38. En Marcos 4:38 también se narra esta escena de la tempestad. En Marcos 4:38 dice, cuando llegó la noche, despidió a la multitud, quiso pasar al otro lado y subió a la barca. Cuando llegó la noche. Cuando llega la noche es cuando el sol se pone, pero con el desarrollo, con la civilización, el desarrollo industrializado y nuestra cultura, nosotros extendemos la noche. Y nosotros nos perdemos el deleite del descanso a partir de la puesta del sol. ¿Por qué? Porque la cultura productiva, la exigencia de éxito, de resultados, de economía, nos ha hecho pensar que con las luces artificiales podemos alargar el día sin ningún efecto en nuestro cuerpo. Y no es verdad. Cuando llegó la noche, Jesús despidió a la multitud. ¿Podemos nosotros despedir a la multitud cuando llega la noche? ¿O cuando llega la noche es cuando más aprovechamos el tiempo y generamos más actividades y convocamos y nos reunimos y oramos, hacemos vigilias todos los días? ¿Mm? Jesús quiso pasar al otro lado, subió a la barca. Además se ubicó en la popa y dormía sobre un cabezal. Había dicho antes que no tenía, el Hijo del Hombre no tenía dónde posar su cabeza, pero aquí busca un cabezal y acomoda su cabeza y duerme. Pues uno no duerme de pie, pues uno duerme acostado. Hoy en día se llama almohada, allá era cabezal. ¿Mm? Cabezal es un cojín de cuero o tela relleno de paja ubicado, en este caso, en la popa, la parte trasera sobre
un banco elevado, una tabla atravesada que hacía que estuviera por encima del piso, donde solía ubicarse el patrón, el dueño o señor del barco para dirigir la embarcación. Esta imagen es una réplica de la barca de Genesaret. Es un hallazgo arqueológico encontrado cerca de Magdala en el año 1986. Esta era la forma de las embarcaciones, de las barcas en el mar de Galilea. Eh, Podían transportar 1 tonelada entre pesca y 15 hombres máximo, con una vela cuadrada. Y en la popa tenían un tablón y tenían un cabezal. Y allí Jesús estaba ubicado en la popa. Él dirigía la barca, él controlaba esa tempestad y él dormía en paz, él dormía en paz. En Mateo 8 vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y Marcos también lo relata. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y entonces aquí yo les pregunto, ¿cuántas veces hemos, como los discípulos, pensado esto mismo? De otra manera, con otras palabras. ¿Les ha pasado? Bien, nos ha pasado a todos, a nosotros nos acaba de pasar. Señor, te estamos sirviendo, aquí estamos haciendo un esfuerzo, ¿cómo es posible que estas cosas que ocurren en el país nos alcancen a nosotros? Somos tus discípulos, ¿no? Bien, Jesús no es ajeno a la tempestad. Él dirige la barca en la tempestad. Tempestad que él levanta y él calma. Jesús no desconocía ese temor de los discípulos. Jesús esperaba que fueran a él y le pidieran que los salvara de la muerte. Este pasaje es un anuncio de la salvación. Los discípulos aún no sabían que Jesús moriría y resucitaría perdonando los pecados y salvando para vida eterna, pero nosotros sí lo sabemos. Por eso tenemos esa ventaja sobre los discípulos. ¿La aprovechamos? ¿La tenemos siempre presente en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro corazón? Los discípulos fueron a Él para que les salve de perder la vida, de perecer. Y Jesús usa ese momento para revelar su poder sobre la tormenta y fortalecer la fe de sus discípulos, también nuestra fe, invitándonos a tener mucha fe, tanta que con ella, manifestando plena confianza en Jehová, podamos gestionar el temor y dormir en paz. Jesús nos modela el ir a dormir, descansar cuando anochece y hacerlo en paz, sin sobresaltos en medio del peligro de toda tormenta. ¿Podemos nosotros hacer lo mismo? Y aquí tenemos que también considerar algunas condiciones individuales. Esta es la generalidad, pero hay condiciones individuales, por supuesto. Hay personas que han tenido accidentes cerebrovasculares. Nuestros cuerpos no son perfectos. De algo nos tenemos que morir físicamente algún día. Y un accidente cerebrovascular puede condicionar una dificultad para conciliar el sueño, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer en esos casos? Adaptarse y buscar maneras de gestionar su nueva dinámica funcional, pero son casos particulares. Hay personas que por múltiples circunstancias llegan a padecer depresión profunda y duermen todo el tiempo. Allí tampoco es un tema de salud el dormir en forma permanente, hay una desregulación. Son casos particulares. O hay personas que
que desarrollan orgánicamente, y orgánicamente quiere decir que no es producto de trauma psicoemocional, sino de otro tipo, ansiedad, es decir, un sistema de alerta permanente, sistema nervioso central alterado, desregulado en forma permanente, que genera insomnio. Pero hay que ver cada caso de manera puntual, porque no todos los casos en los que no podemos dormir con paz significa falta de fe o poca fe. Y esto es importantísimo que nos quede claro. Entonces, hay trastornos del sueño que tenemos que considerar en el contexto de la vida de cada persona. ¿De acuerdo? En términos generales, el dormir en paz frente a las dificultades, las tempestades, los desiertos, las pruebas, eh, desde un punto de vista espiritual y de confianza y de fe en el Señor, es lo que nos debe cobijar a todos. Pero teniendo en cuenta que tenemos nosotros como seres humanos algunas vulnerabilidades y falencias que tenemos que revisar en forma particular para ver de qué forma lo podemos ayudar a gestionar o a adaptarse o a regularizar como debería ser. Para otras personas simplemente es cuestión de rutina de toda la vida. Me acostumbré a esto, una disciplina con un cierto horario, entonces el cuerpo está absolutamente condicionado. ¿Sí? Entonces hay que entrar a mirar cada uno de nosotros, es lo que vamos a hacer en la sesión presencial, cada uno de nosotros cómo funcionamos y cómo podemos hacer lo mejor posible para tener ese descanso, tratando de ajustarnos a lo que Dios diseñó, no a lo que en el mundo caído la cultura nos ha impuesto, desde las circunstancias y condiciones de cada uno de nosotros. Entonces, volviendo aquí, Jesús duerme profundamente, Jesús duerme con el rugido de la tempestad de viento, duerme con las voces de los discípulos que expresan temor. Bueno, voces escribí, pero en realidad deberían ser gritos. Duerme aunque el agua se agita, se mueve la barca, las olas entran, porque así lo dice el texto, en la barca. Y Jesús duerme profundamente. Jesús duerme desde su señorío. Jesús duerme en el lugar de quien dirige la barca, en la popa, ¿no? Jesús duerme en la oportunidad que ofrece con la tormenta de que nosotros manifestemos nuestra fe. Podemos experimentar temor, sí, es una emoción humana. Y podemos en un momento dado como que el piso se nos mueve, pero luego, ok, ¿quién soy? ¿Quién soy en Cristo? ¿Qué ha hecho Él por mí? ¿Mm? Él venció la muerte. Y aunque me maten aquí, yo puedo vivir en la eternidad. Y esa es la gran promesa y es la gran certeza que me debe dar tranquilidad. ¿Mm? No nos exime de que tengamos en lo físico, en lo natural, que hacer lo que corresponda hacer de manera preventiva, de manera prudente, obvio. ¿Mm? Pero esta es la gran verdad teológica que nos debe acompañar. Jesús duerme sabiendo quién es y el poder que tiene de calmar, salvar y redimir. ¿Qué tan cierto es esto para nosotros? ¿Qué tanto lo vivimos así? ¿Qué tanto confiamos en esto que nos permita dormir en paz cuando no tenemos una condición médica que nos lo impida? ¿Mm? Jesús modela: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ahora, Jesús tiene el poder para que todos nosotros, independientemente de nuestras circunstancias y condiciones físicas, podamos dormir en paz. Y cuando no podemos, entonces nos provee el recurso de la ciencia para ayudarnos a restaurar lo que nos está faltando. Jesús modela el contraste de descuido y de muerte espiritual, que era lo que veíamos al principio. Dormir es un acto de fe, dormir es sabiduría espiritual,
Dormir es una necesidad biológica que debemos satisfacer. Dormir es cuidar el cuerpo para continuar. Si sobreexijo mi cuerpo sin darle las horas necesarias para dormir, entonces voy muriendo de a pocos, enfermando de a pocos. Y eso pasa factura. Y no hace que nuestro servicio, nuestro ministerio sea sostenible porque hemos estado robándole, quitándole todos los días de a pocos con esas largas jornadas extendidas. ¿Mm? Dormir es confiar en Jehová. Y ahora vamos a abrirnos a comentar. Bajo tus tormentas has ido a dormir en paz. Entonces vamos a dialogar un poco sobre esto y vamos a dialogar sobre cómo nos sentimos afectados cuando no dormimos. Y este es el preámbulo eh, para entrar luego en la siguiente sesión en la materia científica del sueño, la biología, la función y todo lo que el sueño implica, porque es que dormir no es solamente ir a... Uno cree que dormir es desconectarse. Dormir es, sí, me desconecté, descansé y luego me levanto renovado y con energías. Pasan muchísimas cosas durante el sueño que nosotros desconocemos. Al conocerlas, nos volvemos conscientes y vamos a ser más cuidadosos de nuestro sueño. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, Fabito.